¿Cómo están amigas? ¿Cómo están amigos? Espero que estén sumamente bien. En esta oportunidad les voy a enseñar a hacer un gorrito, amigas y amigos, sumamente fácil con esta lanita que es de aproximadamente 3.5 milímetros y este ganchito de 5 milímetros, ¿ok? Vamos a hacer un gorrito de una talla de bebé de 1 año, pero yo les voy a dejar las tallas aquí en pantalla para todas las edades, ¿ok? Entonces, para empezar vamos a tejer una cadeneta de 23 centímetros, ¿ok? Vamos a empezar. Vamos a tejer una cadeneta. Vamos a usar un punto súper hermoso que yo sé que les va a encantar y es un punto que también voy a usar para otra prenda que es sorpresa para el canal, así que espero que estén atentas y si es primera vez que ves nuestros videos, suscríbete y dale me gusta y compártelo con toda tu comunidad y activa la poderosa campanita que está allí a un costadito y dale clic en todas las notificaciones, ¿ok? Aquí abajito dale clic en suscribirse y luego activa la campanita para que te sepas todos los contenidos que vamos a estar subiendo. Y recuerda seguirme también en Instagram. Vamos a ver cómo va con la cadenita. Genial. Perfecto. Hasta que tengamos 23 centímetros. Ahí ya tenemos 21. Ok. Vamos a volver a medir. Yo no cuento los puntos, amigas, porque cada una de ustedes tiene tensión distinta, ¿ok? Entonces yo lo que les recomiendo es que se guíen por los centímetros, la medida exacta. Muy bien. Vamos a medir aquí nuevamente. Listo. Entonces ya nos pasamos unos cuantos centímetros. Vamos a destejer algunos. Ok. Aquí está bien. Genial. Entonces vamos a dejar pasar, ok, para empezar nuestro punto súper hermoso, amigas, vamos a dejar pasar 2 puntos, ok, este que está acá, 1 y 2, y vamos a empezar puntos altos, ¿tá? Agarramos una hebra, quedan 3 aritos, volvemos a agarrar hebra, quedan 2 aritos, agarramos hebra y quedan 2 aritos, ok, agarramos hebra, ya los que saben tejer, muy bien. Para los que no saben tejer o están aprendiendo, aquí les voy a dar un tips. Este ganchito crochet traten de sacarlo hacia abajo, desde donde nace la hebra, ¿ok? Para que no se les enrede para arriba o para los lados, sino hacia abajo. Vamos a continuar. Perfecto, entonces vamos a continuar los puntos altos hasta que lleguemos aquí al final, ¿ok? Continuemos. Muy bien, amigas y amigos, ya estamos llegando aquí al final de esta primera vuelta. Ok, recuerden siempre agarrar el último puntico, ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer al llegar aquí al final? Vamos a hacer 2 cadenetas, 1, 2, ok. Giramos nuestro tejido y miren lo que vamos a hacer, ok. Vamos a empezar con, agarramos, presten atención, agarramos la hebra y nos vamos atrás, ok. Aquí está. Genial, ¿lo vieron? Entonces voy a repetir otra vez. Entonces aquí hay un puntos altos, mira, ve estos postecitos que están aquí. Entonces vamos a agarrar hebra, empezamos acá, agarramos la hebra y hacemos un punto alto, ok. Entonces con el siguiente punto vamos a agarrarlo pero por atrás, viste, por atrás, mira, aquí está, ves. En vez de agarrarlo hacia adelante, así, lo vamos a agarrar por atrás, ¿ok? Agarramos la hebra y vamos sacando el punto nuevamente, ¿ok? Entonces, con el siguiente punto vamos a agarrar el punto de adelante, correcto. Luego el punto de atrás, ahí está, miren. Punto de atrás. Y miren cómo va saliendo. Punto delante.
intercalado, ¿viste? Vamos haciendo puntos altos o vareta y punto atrás. Aquí está, genial. Punto adelante. Y punto atrás. Genial. Recuerden ir intercalando, uno adelante, uno atrás, uno adelante, uno atrás. Y miren cómo va quedando, ¿ves? Entonces, si ya tenemos uno atrás, vamos con uno adelante. Genial. Uno atrás, mira, ¿lo ves? Aquí está. Agarramos la hebra, la sacamos la hebra y vareta o punto alto. Entonces vamos a hacer eso hasta que lleguemos aquí al final, y aquí al final entonces le doy un tips que vamos a hacer para poder subir, ¿ok? Por favor recuerden de no tener este error. Mira, ve, yo aquí agarré 2 puntos hacia atrás, viste, mira, 2 puntos hacia atrás. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí, amigas? Destejer, ¿ok? Entonces, si agarré un punto atrás, tengo que agarrar ahora un punto adelante, ¿ok? Entonces, ahora sí, nos vemos al final. Miren. Muy bien, entonces aquí ya estamos llegando al final. Miren, ya tenemos uno atrás y llevamos este aquí adelante. Genial. Muy bien, pero recuerden que aquí tenemos la cadeneta. Miren, ¿se acuerdan? Esa cadeneta que nosotros dejamos al comienzo. Entonces, igualmente allá al final, que dejamos 2 cadenetas, pues agarramos un punto alto, y esta cadeneta aquí escondidita vamos a hacer un último punto alto allí. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Volvemos a hacer la cadeneta con 2 cadenetas de altura. Ahora giramos nuestro tejido y miren, ya se está apareciendo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Empezamos con este, ¿ok? Con este que está aquí siempre. Este primerito no, omítanlo, ¿ok? Entonces, si este está atrás, entonces lo vamos a agarrar. Mira, ve, está allá atrás, entonces vamos a sacarlo hacia adelante, ¿ok? Listo, hacemos el punto alto. Y si este está aquí adelante, pues lo agarramos desde atrás. Y aquí ya está empezando ya a formarse nuestro punto. Ok, entonces fíjate, este está aquí atrás, entonces vamos a agarrarlo hacia adelante. Genial. Aquí está. Este está atrás, este está adelante, lo vamos a agarrar hacia atrás. Ok, entonces vamos a explicarle esta última vuelta y nos vamos a ver entonces al final. Muy bien. Aquí está, mire, si este está adelante, vamos a agarrarlo hacia atrás. Correcto. Miren, el que está adelante, vamos a agarrarlo, el que está aquí atrás, hacia adelante. Entonces un punto intercalado. Mira, ven, ya está saliendo. Entonces yo voy a continuar hasta llegar aquí para explicarle una vez más el tema de la cadenética. Muy bien, amigas y amigos, entonces ya estamos llegando al final nuevamente. Entonces, si agarramos el que está adelante y lo pasamos atrás, el que está atrás lo vamos a pasar adelante, ¿ves? Aquí está. Aquí está. Genial. Y recuerden la última cadeneta, ¿viste? Aquí está la cadeneta y hacemos un punto alto también allí. Luego del punto alto, tejemos la cadeneta, 2 cadenetas, ¿ok? Giramos nuestro tejido y empezamos nuevamente, ¿ok? Voy a avanzar unos 4 para que vean nuevamente. El primerito lo omitimos y vamos, este está atrás, lo pasamos adelante. Aquí está, metemos el gancho por atrás. Metemos el gancho por atrás y lo llevamos aquí atrás. Muy bien. Y este puntico que está aquí atrás, ¿lo ven? Lo llevamos adelante.
¿ok? Muy bien, súper fácil. Y este que está aquí adelante lo vamos a agarrar por atrás. Genial, ¿ok? Entonces vamos a hacer todo este proceso hasta que tengamos la medida del largo que nosotros queremos. Entonces, en este caso, como es para un niño de 1 año, yo lo voy a hacer de un largo de 43, ¿ok? 43, aquí está. De un largo de 43 centímetros. Voy a hacer un largo. Entonces voy a tejer todo esto y nos vemos en un momentico, ¿ok? Muy bien, amigas y amigos, ya estamos llegando aquí al final. Hacemos este último hacia adelante. Perfecto. Aquí está. Y luego recuerden hacer el último en la cadeneta. El último punto alto, ahí está. Aquí no vamos a hacer 2 cadenetas, sino que vamos a sacar todo el hilo, ¿ok? Esto está quedando muy bonito. ¿Qué tal? Miren cómo queda el punto. Un punto súper bonito, ¿viste? Que es como relieve pero intercalado, míralo. Qué lindura de punto, ¿no? Y de paso la lana es matizada, ¿viste? Entonces ahorita vamos a cerrar, ¿ok? Vamos a coser y ya les muestro cómo hacerlo, ¿ok? Después de sacar el hilo, aquí está, apretamos un poquito aquí y ahora vamos a coser. Muy bien, mi gente, entonces acá vamos a agarrar una aguja lanera para coserlo, ¿ok? Cosemos acá y vamos a unir punto por punto, ¿ok? Entonces, aquí en este caso vamos a empezar en la primera, fíjense, en la primera cadeneta, aquí, ¿ves? Esta es la cadeneta de 2, mira. Aquí está, entonces empezamos en el primero, aquí está, y luego vamos a ponernos así, ¿ok? Y nos vamos a ir punto por punto para ir cosiendo, ¿ok? De esta manera. Aquí así. Genial. Punto por punto hasta llegar al final. Entonces, amigas y amigos, vamos a agarrar punto por punto y vamos a ir cosiéndolo, ¿ok? De esta manera, muy bien. Vamos a ir cosiéndolo hasta llegar hasta aquí al final. Entonces luego le vamos a dar vuelta a nuestro tejido y fíjense que muy poco se nos ve la línea, ¿ok? Ahora lo otro que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestra aguja lanera y nos vamos a ir por encima, por aquí, y nos vamos a ir también punto por punto para cerrar, ¿ok? Déjenme, lo voy haciendo y ya nos vemos en unos momenticos en cámara rápida, ¿ok? Ok, amigas y amigos, ya hemos llegado al final y ahora vamos a alar, ¿ok? Vamos a alar, miren. Aquí está, muy bien, vamos a alar acá. Vamos a tratar también de que agarre una forma. Entonces vamos a alar. Muy bien, vamos a poner acá. Alamos fuerte. Es importante que sepan, amigas y amigos, que cuando estén cosiendo, tiene que estar por el lado del revés, ¿ok? Por este ladito donde se nota esta línea un poquito. Bueno, por allí es donde debe estar. Ok, vamos a apretar acá. Sin miedo que no se va a partir, ¿ok? Entonces aquí, ya en este orificio que tenemos acá, vamos a ir cosiendo para ir asegurando, ¿ok? Vamos a ir cosiendo nuestro gorrito. Vamos a ir cosiéndolo. Muy bien, aquí está. Entonces voy a terminarlo y ya nos vemos, ¿ok? Ok, amigas y amigos, entonces en este caso, antes de que pudiéramos cerrar acá, ok, entonces lo que vamos a hacer, recuerden, estamos en el lado revés, donde está la línea, y vamos a voltearlo. Genial. Aquí está, miren lo bonito que ha quedado el gorrito, amigos. ¡Qué bello! ¿Ves? Entonces yo le voy a añadir, porque este va a ser para mi hijita, mi hijito, yo le voy a añadir este pompón que está aquí, ¿ven? Entonces
En este caso, que yo voy a añadir este pompón, lo voy a coser para que quede muy bonito con esta misma hebra, ¿ok? Ahora, para los que no tienen el pomponcito, ¿ok? Vamos a doblarlo aquí un poquito. Para los que no tienen este pompón, yo les voy a dejar aquí en la tarjetita y aquí abajo un video de cómo pueden hacer el pompón con la misma hebra sobrante de este mismo de esta misma lana, ¿ok? Entonces vamos a pegar el pomponcito aquí, va a quedar muy lindo, así que nos vemos unos momenticos. Muy bien, amigas y amigos, entonces ya lo he cosido, fíjense lo bonito que quedó. Vamos a cortar este sobrante que queda aquí, vamos a cortar acá. Perfecto. Aquí están, amigas y amigos, qué bonito, miren, si le damos el doblez, pues miren lo bonito que ha quedado, de verdad, el pompón, amigas. Y qué bonito ha quedado el gorro, ¿no? Espectacular. Miren, aquí está. Para un regalito, miren lo bonito que es. Y si no lo quieren, pues con el doblez lo pueden usar así, tal cual, ¿ves? Qué bonito ha quedado el gorrito, de verdad. Bueno, entonces esto es todo por este video. Fíjense lo lindo que ha quedado el gorrito. Aquí recuerden que están todas las tallas, ¿ok? Fíjense lo bonito que ha quedado el gorrito. Así que pásenla bien, hasta una próxima oportunidad. Y recuerden seguirme en Instagram y darle clic al botón suscribirse y también al me gusta y compartir con todos sus amigas y amigos. Y sobre todo también darle clic a la poderosa campanita que está allí abajo, para que estés atento y atenta a todos mis videos. Esto está súper hermoso. Pásenla bien, hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.